Quiero compartirles un poco sobre Dios, el origen de Dios. Sé que hablar de Dios es un tema muy profundo y muy extenso, pero aquí lo trataré de acortar un poco y que quede algo más claro, una idea más clara al respecto. Como pueden ver, aquí tengo una línea del tiempo en la cual vemos desde el origen de Dios hasta donde estamos nosotros y más allá de donde estamos nosotros. Pero para empezar, necesitamos saber el origen de Dios. Es algo que nos causa muchos, bueno, que nos causaba a muchos, les causa a muchos y causaba a algunos la existencia de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces quiero empezar a decirles que la palabra Dios significa objeto de adoración, lo cual quiere decir que antes Dios pues no se llamaba Dios, simplemente era un ser eterno y además no era visible, era invisible. Entonces, no podía ser Dios porque no había quien le adorara. Entonces, por lo tanto, pues no se podía llamar Dios. Ahora, pero sin embargo, en ese ser eterno que se llamaba, bueno, se le puede decir ahora, podemos entender ahora que se llamaba Elohim, que Elohim significa el autoexistente. Entonces, en él estaban todos los atributos de ser, bueno, en él estaban todos los atributos. En él están los atributos de ser padre, en él está el atributo de ser sanador, salvador, eh, y guía, todos esos atributos. Más sin embargo, no podía ser sanador si no había nada enfermo, no podía ser salvador si no hubiera nada perdido. No, tenía que demostrarse lo que él era. Teníamos que conocerlo lo que él es. Ahora, él, este, él era el ser eterno, era invisible. Y antes de que hablara él, pues no había nada. Simplemente él solo estaba ahí. Desde un principio pensó, así como un arquitecto, él vio todo el panorama completo. Él es Dios. Él conoce el fin desde el principio. Así que él vio todas las posibilidades, todo lo que podía pasar, vio muchas, no sé, vio todas las posibilidades, no sé cómo explicárselos. Entonces, entonces Dios vio todo eso. Más sin embargo, pues hasta la fecha lo que estamos hoy aquí. Bueno, entonces él venía de esa eternidad. Y cuando él habla, cuando empezó a hablar, ahí ya hubo un principio, ahí empezó el principio. Porque antes de que hablara él no había principio, simplemente no había, o sea, nomás estaba él. Todo estaba en su mente. Entonces, les explico, como un arquitecto cuando va a construir algo, pues él ve el panorama completo, ve en dónde va a poner el fundamento, el cimiento y todo, lo tiene que checar y ve todas las posibilidades que pueden pasar, si se puede caer, si hace un trabajo mal se puede caer, o si hace un trabajo bien puede durar muchos años, o puede ver que si está muy inclinado, si esto que lo, bueno, él ve todas las posibilidades. Así igual Dios vio todas las posibilidades que podían haber pasado y pues bueno. Pero a pesar de todo, pues todo tiene un plan y un propósito. Como les digo, no podíamos saber que Dios era bueno sin experimentarlo, sin vivirlo. No podíamos saber si era un sanador sin haber estado enfermos. Así que, bueno, pero aquí quiero saber el origen de Dios. Ahí puedo entrar a otro tema, pero vamos a ver principalmente el origen de Dios. Él era eterno, en él no había, todavía no había principio. Hasta que él habló empezó el principio. Entonces, cuando él habló, de invisible se hizo visible. Como muchos lo conocen, es el Logos, la columna de fuego, el fuego consumidor. Entonces, cuando él habló, se convirtió en eso, en un fuego consumidor. Pues bueno, pues sabemos que en él están todos los atributos, todo estaba en él, todo fue en él. Entonces, Zoe significa la vida de Dios. Bueno, nosotros también estábamos en Dios como atributo. Desde su pensamiento, Dios nos vio todo lo que iba a pasar, toda esa trayectoria, Él vio todo lo que iba a suceder. Y entonces en Él fuimos predestinados. Él vio
quiénes iban a ser fieles y quiénes iban a servir por amor. Entonces, Él a aquellos predestinó, ¿no? Entonces, pero en aquel tiempo pues no estábamos conscientes nosotros, ¿verdad? Solamente estamos en el pensamiento de Dios. Y ahora, Dios es un espíritu, fuego. Solo en Él se encontraba, solo Él se encontraba en el principio. En ese tiempo Dios pensó en lo que haría, en lo que haría. A eso se le llamaba predestinación. Antes de que existiera la tierra, Él hizo el título de propiedad. Él hizo el libro de la vida en donde escribió el nombre de cada uno de sus hijos que vendrían a existencia. Y entonces cuando Dios empieza a hablar, ahí empieza un principio. Y es donde vemos que en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era Dios. Entonces, cuando Él empieza a hablar, cuando Él habló, ahí empieza el principio. Ya cuando habló ya hubo o existió el principio. Cuando Él habla, crea todo lo celeste y lo terrestre. Pues lo que sabemos que lo primero que creó fueron los ángeles, serafines, querubines, arcángeles, etcétera, etcétera. Y empieza la construcción, bueno, ese es otro tema que, bueno, aquí nomás estamos hablando del origen de Dios. Bueno, en pocas palabras, eso es el origen de Dios. Cuando por en sí Dios no tiene, porque es el único Dios, no hay otro Dios. Y entonces cuando Él se le revela al pueblo judío, se le revela por ese nombre, el cual no se puede pronunciar, pero el cual significa yo soy. No dice nosotros somos o algo, no. Se identifica como uno solo. Entonces, ahí es donde, así es que el origen de Dios, en pocas palabras, porque en sí abarca cosas y así, pero para que se nos quede algo claro, ¿verdad? Que Dios siempre ha existido y que todo está bajo el plan de Dios y que todo está en la Biblia, pero velado. Es una trayectoria larga, grande, porque sabemos que antes de la creación, pues, antes de la creación, bueno, la creación fueron 7000 años, ¿verdad? 7 días, lo cual sabemos que son 7000 años. Y antes de eso fue millones, ayones de años, millones, en el cual Dios existía. Después de eso, pues sabemos que creó a los ángeles. Después de eso, nos creó a nosotros, ¿ok? Y de ahí abarcó hasta Noé, Abraham, Moisés, hasta Jesucristo. Y en estos 2000 años que han transcurrido, y todo es lo que falta. Pero todo es un plan de Dios. Y hoy como quería enfocar más es sobre Jesucristo. Es el único Dios. Y Él siempre ha existido y Él siempre tiene un plan. Así que todo tiene un propósito. Y todo está bajo su poder. Em, entonces es lo que yo quería tratar de explicarles en este ratito. El origen de Dios. El cual es algo corto, lo quería hacer algo corto. Así para que quede algo un poco claro. Y espero que les haya quedado claro. Se los quería compartir. Dios los bendiga.